Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 20 en punto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. Cuando enfrentamos una crisis sanitaria o de otro tipo, las autoridades pueden restringir ciertas libertades para resguardar nuestra salud, pero no más allá de lo estrictamente necesario para abordar la emergencia. Los controles o restricciones deben ser razonables y en ningún caso vulnerar nuestra dignidad o atropellar otros de nuestros derechos. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. UACH te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. Si algo no te parece bien o te sientes incómodo o incómoda con alguna situación, por favor, convérsalo. Tenemos que aceptar que las personas tienen derecho a pensar distinto en lo personal, en lo político, en lo religioso o en cualquier tema. Te invitamos a ser tolerante. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar. Bienvenida a UACH 2021, un recorrido que está por comenzar. 15 de marzo, lanzamiento web de Bienvenida Institucional. Desde el 15 al 19 de marzo, actividades de inducción a la vida universitaria. Desde el 8 al 31 de marzo, postulación web al beneficio de conectividad UACH 2021 en el portal www.dauach.cl. 22 de marzo, inicio de clases en modalidad no presencial. Bienvenida a UACH 2021, un recorrido que está por comenzar en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter. Y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a todos y todas. El Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, en conjunto con la radio de la UACH, presentan Voces Académicas, un espacio de encuentro y diálogo sobre la actualidad.
En el programa de hoy conversaremos sobre la nueva Constitución y los efectos de su redacción para el futuro de la educación superior en general y para la Universidad Austral de Chile en particular. Hoy nos acompañan Nicole Cornejo Pino, trabajadora del Centro de Salud Universitario y candidata a la Convención Constitucional. Vladimir Riesco Bahamondes, trabajador y docente del Instituto de Derecho Público y candidato a la Convención Constitucional. En primer lugar, para introducir a este tema, presentamos al anfitrión de este espacio, el presidente del Sindicato de Docentes, Sándor Mulsow Flores. Primero que nada, quiero agradecer la participación de Nicole y Vladimir. Nosotros como institución, como docentes y como valdivianos y como ciudadanos de nuestro país, no podemos quedar ajenos a este proceso tan importante y relevante para el futuro de Latinoamérica. Yo quiero llevarlos un poquito a reflexionar sobre un tema, que es un tema general, que tiene que ver con el proceso propiamente tal, es decir, la forma de esta nueva Constitución. Y más adelante vamos a ir a un par de preguntas que Rodrigo va a hacer y que tiene que ver con el contexto del proceso que estamos viviendo y las posturas políticas, por supuesto, de cada uno de ustedes. La intención de este programa es poder dar una plataforma a los candidatos de constituyentes delegados, ¿no es cierto?, a este proceso, en esta plataforma para toda la universidad y la comunidad en general. Entonces, yo quisiera comenzar con el primer tema, y abierto para los dos. Creo que nunca, y me puedo estar equivocado, por supuesto, hemos tenido la posibilidad abierta, entre comillas, de poder escribir una constitución. Desde su perspectiva, como candidatos, ¿no es cierto?, porque ustedes eligieron voluntariamente ser parte de este proceso, ¿cuáles creen ustedes que serán los pasos más críticos de la forma de la escritura de esta constitución? ¿Existe un plan estructurado de la forma o será copiar y pegar de la antigua lo que sirva? ¿Es importante la certeza y focalización del lenguaje? A mí me parece crucial, pero no lo sé, yo no soy constituyente, tampoco estoy participando desde esa perspectiva. Y a ustedes, y me gustaría saber sus opiniones en estos tres temas. Uno, entonces, es la forma, ¿no es cierto? Hay un plan, y la otra es el lenguaje. Ya están apareciendo en pantalla, entonces te damos la bienvenida, Nicole Cornejo, también bienvenido Vladimir Riesco. Muchas gracias por su tiempo y también, por supuesto, por la valiosa atención de todas las personas que se estaban conectando, ya sea por la página de Facebook de Radio Watch, como también por la señal 90.1 FM en Valdivia. Entonces, abrimos de esta manera con esta pregunta del presidente del sindicato, este diálogo para, como él comentó, posteriormente pasar a una segunda etapa con otras preguntas. Le doy entonces, en primer lugar, le ofrezco la palabra a Nicole Cornejo. Sándor, disculpa, no te entendí bien porque se replicaba tu audio, pero entiendo que es la forma de la nueva Constitución en términos del lenguaje y de algo más dijiste. Es el lenguaje y ¿cómo se llama? Y la... Momento. Una es la... Primero, ¿cómo está estructurado? Y existe un plan. Existe un plan y cuál es la focalización en el lenguaje, porque me parece que las palabras deben ser cruciales, pero hay cosas que me imagino que son primordiales, como fundamentales dentro de una Carta Magna. Sí. Bueno, en términos de la estructura, yo soy enfermera. Les agradezco la invitación. Creo que gran parte del proceso constituyente, tal como el pueblo lo dispuso, en su mayoría querían gente que viniese de distintos ámbitos y que además pudiese aportar desde su perspectiva, o sea, que fuera gente común y corriente. Creo que eso se demuestra en gran parte. Y yo, sin ser abogada constitucionalista, creo que una de las cuestiones primordiales a propósito de esto del lenguaje es que la nueva Constitución se sienta parte y tenga pertinencia en la ciudadanía.
porque no sirve de nada el que hagamos un texto constitucional si la mayor cantidad de la población chilena no se siente parte de esa redacción o siente que quedó en un idioma que uno ni siquiera logra entender. Y que casi hay que estudiarse un doctorado para poder leer la Constitución y entenderla así. Yo entiendo de que hay normas jurídicas y lo que se está proponiendo en inicio es una comisión de armonización, justamente que luego del debate político que se ve en la sala, en las comisiones, la idea es que justamente pueda pasar por un proceso de armonización en términos jurídicos, pero además de eso en términos del lenguaje. Y ahí en el lenguaje, como nosotras apostamos a una constitución que sea feminista, como uno de los ejes principales de nuestra candidatura, por supuesto que el lenguaje es parte de eso. Las mujeres en el texto constitucional aparecimos a partir del año 90 y algo, y eso no es casual. El que hoy día vayamos a tener el primer órgano constituyente paritario es justamente gracias a la lucha de esa diversidad social, en donde las mujeres hemos pasado a tomar un rol preponderante sin duda alguna durante el último tiempo. Entonces, me parece que en términos del contenido, lo primero, algunas cuestiones muy relevantes que nosotros le hemos dado vuelta y que tiene que ver con la sistematización de los cabildos y asambleas que se dieron en la región de Los Ríos. O sea, nosotros no partimos diciendo así como, venimos a inventar la rueda o el hilo negro. La verdad es que es parte de la movilización social porque nos sentimos parte de eso, o sea, venimos de ahí. Y yo creo que es súper importante que eso se mantenga en el tiempo y que se logre desbordar este órgano constituyente, que quienes salgamos electos, quienes sean esas 155 personas, también respondan a este mandato, porque si no vamos a seguir agudizando una situación o sea, como una situación que nos llevó al 18 de octubre, y creo que el ser de los países más desiguales del mundo hoy día tiene coletazo, y si no nos hacemos cargo en términos de legitimidad de eso, probablemente estemos en un periodo político con mucha incertidumbre, yendo y viniendo, y creo que se hace importante resguardar la democracia a propósito de que tenemos un aplazamiento de elecciones y que claramente la salud de la población no se ha cuidado en este periodo. Muchas gracias, Nicole. Le ofrecemos la palabra ahora, con el ánimo de continuar con el diálogo, a Vladimir Riesco. Bueno, sí. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, en general, a ver, ¿qué les puedo decir? La Constitución es una ley. Es una ley, hay dos grandes tradiciones a nivel... ¿Sí? Es que hay como un ratón. Hay dos grandes tradiciones a nivel mundial en Occidente, que son una, las constituciones consuetudinarias, es decir, que no están constituidas por un texto muy preciso, sino que son prácticas, y otra las constituciones de texto, como la nuestra, que son de una tradición más europea continental. Y en ese sentido, podemos decir que las constituciones en Chile históricamente han tenido dos grandes partes, una parte orgánica y una parte dogmática. Una parte orgánica que hace referencia a la forma de gobierno, a la forma de Estado, por ejemplo, el carácter plurinacional o la existencia de un Estado-nación, ese tipo de cosas. Y una parte dogmática que recoge los principios que la orientan, el rol del Estado y que orientan también y los derechos humanos o derechos fundamentales. Ahora, en cuanto al procedimiento, el procedimiento que se va, la primera barrera que hay que pasar en el caso del proceso chileno va a ser discutir el reglamento interno. ¿Por qué? Porque en este reglamento ahí va a haber que zanjar cómo se toman las decisiones, si va a haber, por ejemplo, va a haber semana distrital, o va a haber un periodo en donde los convencionales van a estar vinculados con los cabildos o con la gente, con sus electores, o va a ser a puerta cerrada, si las sesiones van a ser públicas, que debieran ser todas públicas, si se va a transmitir, las sesiones deben transmitirse todas, pero también muchos no van a querer que se transmita, porque hay personas que tienen un discurso que plantean A, pero que en la práctica hacen B, de lo que pasaba típico con la gente de la concertación, especialmente, que trabajaban vinculados a grandes grupos empresariales. Y por otro lado, en cuanto al lenguaje, el lenguaje no tiene para qué ser complejo. O sea, el derecho es el lenguaje que obliga, pero ese lenguaje que obliga se redacta en términos que son inteligibles. Pero el tema, más allá del lenguaje, creo yo, está en cuanto al fondo, es decir, al contenido que va a tener la Constitución. Entonces es relevante saber si queremos un Estado
unitario, si queremos un régimen de gobierno presidencialista o semipresidencialista, un Congreso bicameral o unicameral, si queremos reconocer derechos humanos nuevos como el derecho al agua, queremos reescribir el derecho a un medio ambiente sano, si queremos que el Estado sea solidario, como lo queremos nosotros, o queremos un Estado subsidiario, como probablemente van a querer los amigos del modelo. Entonces, hay varias cosas que son interesantes, que son de fondo y que va a haber que discutir. Y además, ojo, que también es importante tener en cuenta que los altos quórums que quedaron establecidos en la propia ley constitutiva por la cual se convocó este proceso, dificultan un poco la toma de decisiones y obligan a generar cierto tipo de consenso. Y ahí también eso tiene aspectos positivos y negativos. El aspecto negativo es que cuesta introducir cambios muy radicales cuando hay posturas tan encontradas en una sociedad tan dividida en clases como la nuestra, tan segmentada socialmente, pero también obliga a que todas las partes cedan, porque en definitiva hoy día el país está paralizado, el país no está funcionando, y a todos los sectores sociales les conviene que esto vaya paulatinamente activándose, y para eso todos los sectores van a tener que ceder, y especialmente los grupos de poder, los grupos económicos van a tener que entender que en Chile se requiere de renta básica universal, al menos una pensión básica universal, sistemas previsionales solidarios, negociación ramal y otras que son elementos bien interesantes que hay que plantear y que hay que discutir. Muchas gracias. Sandor Mulso, creo que quiere... No, yo solamente quería agradecerle a los dos, que muy contento con la respuesta, y como se dieron cuenta, yo estoy tratando de hacer preguntas que hace el ciudadano común, ¿no es cierto? Que son las preguntas que yo he escuchado de mis parientes, de la gente de la micro, de la gente del taxista, y cómo van a hacer estas cosas, cómo sabrán lo que están haciendo, y me doy cuenta que obviamente estamos con buenos representantes. Vamos a pasar nosotros a una parte ya más dedicada, y le paso yo la dirección a Rodrigo. Rodrigo va a hacer las preguntas que tienen que ver más con la posición y las posturas de ustedes, ¿no es cierto?, en temas que son contingentes a la Universidad Austral de Chile y a la educación superior, por supuesto. Sí, claro, preparamos un par de preguntas respecto a educación superior. En este caso para conversar y dialogar en términos generales, por supuesto, incluso también Sandor Mulso puede dar su opinión, porque son dos temas bien generales, uno respecto a la educación superior y su organización dentro de la nueva Constitución y dentro también del contexto de la educación general, y otra sobre el rol de la ciencia. Entonces son bien amplias para que podamos conversar al respecto. Sobre el primer punto, este es un breve extracto de conclusión de un artículo que está en ciperchile.cl, que es del proyecto Ciper Académico, donde señalan que no es casual que bajo esta Constitución la educación pública chilena haya pasado de educar a casi el 90% de los estudiantes a menos del 40% en la actualidad, convirtiéndose en uno de los sistemas educacionales más privatizados del mundo. En ese contexto, y considerando la educación superior como parte también de esto, ¿qué opinión tienen sobre la organización de la educación general y el rol y los límites que debería tener el Estado y también las empresas privadas que participan en el sistema educacional? Y asimismo también otra pregunta dentro del mismo marco. ¿Creen que la nueva Constitución debe establecer una misión social para las instituciones de la educación superior que reciben fondos públicos? Esto también a propósito que rectores de universidades del Estado también han tomado posición respecto a eso. Entonces, en todo ese contexto, también conociendo que cada uno de ustedes tiene también que ver con la educación y con la dirigencia estudiantil y docente, les abro la palabra. En primer lugar, Nicole Cornejo, te ofrezco la palabra. Yo creo que, si bien la pregunta es amplia, hemos tratado de estar dándole vuelta a partir de la base de que no veníamos a inventar nada, y por lo tanto el movimiento estudiantil, el movimiento de docentes, el movimiento por la educación pública
Creo que hoy día se hacen más carne que nunca. Cuando las y los estudiantes en algún momento alzaron la voz y se mantuvieron firmes por años, no fue el 2006, fue el 2008, fue el 2011, y así llegamos al 2016 en que nos dijeron que tenía una reforma en educación superior y lamentablemente no fue lo que desde ahí emanaba. Y tiene que ver con sacar el mercado de la educación. Cuando hablamos efectivamente de un Estado social, cuidador, protector, garante de derechos, lo hacemos desde la lógica en que los derechos sociales no pueden estar mercantilizados. El gran experimento chileno y que resulta la perfección del neoliberalismo, finalmente hoy día nos tiene como nos tiene. Entonces, si no enmendamos el rumbo, y de ahí lo conecto con el rol que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro modelo de desarrollo, creo yo que se hace necesario el pensar en un nuevo modelo en que dejemos de ser meramente extractivistas y nos pongamos en disposición de para qué queremos educar, para qué queremos tener profesionales, para qué queremos tener técnicos, cuántos son los necesarios en nuestro país, y no abrir carreras porque sí, o vender unos falsos finalmente. Durante el 2015-2016 vimos la gran explosión que había en universidades que realmente eran paupérrimas las condiciones, cientos de personas quedaron perjudicadas por eso. Entonces, la invitación un poco, más que solo la respuesta, es a que pensemos en qué tipo de educación y para qué queremos tener educación. Yo creo que cuando el Estado se preocupa de la educación del pueblo, finalmente lo que está haciendo es invertir hacia el futuro. Y no va a bastar solo con este cambio constitucional, claramente, para cambiar toda nuestra cultura, pero también se hace necesario el que repensemos el para qué estamos haciendo las cosas y pongamos la educación como uno de los pilares fundamentales. Respecto a cuestiones más específicas que probablemente después uno querría que quedaran en la ley, tiene que ver con el financiamiento basal a las instituciones públicas de educación superior, con sistemas de democratización interna claramente establecidos, y que creo que es una de las cuestiones que las universidades chilenas también han tenido sus propias resistencias, y es justamente ese tipo de resistencia las que tenemos que ir transformando para poder efectivamente llegar al proceso constitucional de mejor manera. La ciencia y la tecnología a disposición de las necesidades de la gente, como por ejemplo volver a hacer vacunas de cara a este proceso, y implementar ciencia y tecnología en las universidades acorde a las necesidades de la población, como por ejemplo desarrollar la vacuna del ANTA, otro tipo de casos en que lamentablemente plata para la ciencia, para avanzar en las necesidades de la población no hay, pero sí las hay para poder invertir en grandes empresas y en hacer todos los arreglos que se puedan dentro del poder. Muchas gracias. Escuchábamos a Nicole Cornejo Pino, una de las invitadas de Voces Académicas de hoy, candidata a la Convención Constitucional. Y ahora le ofrezco la palabra a otro de nuestros invitados, que también es candidato a la Convención Constitucional, que es Vladimir Riesco. Bueno, yo creo que nosotros, el sistema universitario que nace desde los 80 para acá es un verdadero caos, es un sistema que se caracteriza, yo lo caracterizaría como una dictadura del mercado, en donde, por ejemplo, si hoy día apareciera Newton, se reencarnara y fuera profesor de física, no podría publicar principios de matemática porque ninguna revista indexada le interesaría su tema, ¿cachai? Porque la pauta para publicar y para poder hacer carrera académica la fijan grandes consorcios que son los propietarios de estas revistas indexadas, y por tanto la carrera académica se hace en función de los requerimientos del mercado. La formación basada en competencias que nosotros nos vimos obligados a implementar, en el caso de Derecho, eliminando la formación clásica, la formación del derecho romano y otra, fue acortar la carrera, porque una estupidez tener carrera de 5 años. Para eso nosotros tenemos que carreras cortitas, 4 años, yo le digo, formar cobradores. Nosotros vamos a formar cobradores. ¿Por qué? Porque el consenso de Bolonia te impone eso, ya ser eficiente, acortar plazos, ser más rápido. Ojalá no reprobar a nadie, bueno. O sea, muy cortito. El gran problema de esto radica en que hoy día tenemos un modelo que engaña a la población porque entrega muchos títulos a personas que luego no van a tener trabajo, porque simplemente no hay cupos laborales para la cantidad de carreras que ofrece el sistema.
¿Cuál es la solución? La solución es bien poco popular. La solución es bien poco popular y implica cerrar universidades. Yo creo que acá lo correcto sería que pasara como en Ecuador, que en su momento cerraron muchas universidades que no tenían las competencias para ser consideradas tales, y el Estado se transforma en el pilar fundamental de la educación superior. Ahora, el problema que tenemos es que va a ser difícil, va a haber mucha resistencia, porque existe también una mirada de sospecha hacia el Estado. La idea que se ha planteado hoy día, la pregunta decían, restricciones al Estado, restricciones a los privados. El Estado tiene todas las restricciones. El Estado, las universidades estatales tienen muchas complicaciones para poder desarrollar su línea de negocio porque están sujetas al control de Contraloría, pero protegen su patrimonio. Nuestra universidad no tiene grandes restricciones para desarrollar negocio por parte de su directorio y el equipo de rectoría, porque es una universidad privada, sin fines de lucro, pero privada, que recibe fondos públicos. Pero claro, puta que nos habría hecho falta que Contraloría estuviera controlando los negocios que hacían, la toma de crédito, la despauperización de nuestra universidad. Yo siempre caracterizo, digo, la Universidad Austral es como una vaquilla que la están despostando, hace ya décadas. Entonces, pero el tema de plantear la sola idea de la estatización de nuestra universidad es vista como un anatema, como algo terrible. ¡Oh, por ningún motivo el Estado va a impedir nuestra libertad! Pero ¿acaso yo le pregunto a los académicos, ¿somos libres de escribir lo que queramos? ¿Somos libres de publicar lo que queramos y hacer cada vez? No somos libres. El mercado es el que nos impone eso. Entonces, creo yo que en la Constitución debiera establecerse al menos que el Estado va a garantizar una educación pública de calidad, gratuita, pero pertinente a las necesidades del desarrollo nacional, comprometida con el desarrollo del país, con lo que quiere construir como país. Y para eso se priorizarán ciertas carreras y otras no. Que van a ser las carreras, y además, por ejemplo, la cantidad el tamaño de las carreras es muy grande. O sea, tenemos carreras con ingreso de 200, 300 alumnos, pero que no se justifican necesariamente por las posibilidades laborales que van a tener. Entonces yo creo que es clave que el Estado tenga un rol más activo en esto, no solo contando con una columna vertebral de universidades, sino que ojalá retomando la iniciativa en la creación de universidades públicas, y que muchas universidades como la nuestra, que tenemos esta calidad de universidades privadas creadas por la comunidad, que aparentemente son de la ciudad, pero que en el fondo no son más que de una pequeña élite, lo mismo que la Universidad de Concepción, que es de la masonería en el fondo, pasen a ser universidades públicas. Yo creo que el Estado no puede seguir gastando dinero público en financiar proyectos privados. Es lamentable así. Acá la Universidad de San Sebastián, si nosotros vemos cómo ha crecido a costa de nuestra universidad, ha sido porque los gobiernos de turno han trabajado de lleno con esa universidad y la han potenciado enormemente. Y la han potenciado en labores que son claramente destinadas a promover el proyecto neoliberal y antidemocrático de la extrema derecha chilena. Entonces, y universidades que ni siquiera tienen centros de alumnos, tienen prohibido la constitución de centros de alumnos, les prohíben aquello. Entonces, y el Estado igual, indirectamente, por la vía de proyectos, podría financiar cosas. Entonces, yo creo que acá se requiere un rol más activo del Estado, vigilante, contralor, que garantice una educación en función de un modelo de desarrollo colectivo para el país. Y eso es lo que nos falta. Yo creo que nosotros hoy día tenemos una intuición, tenemos un rechazo al neoliberalismo como sociedad, pero ahora ese rechazo debemos transformarlo en un proyecto colectivo de país que podamos construir entre todos, entre todas y todos, y que nos permita garantizar una vida adecuada en los próximos 40, 50 años para todas las personas que viven en este territorio. Muchas gracias. Estimado Sándor Murzu, presidente del SINDOC, bueno, en este caso no como candidato, pero sí, por supuesto, es un tema que para el sindicato va a ser muy relevante lo ha sido durante toda la historia del sindicato, pero este año también con respecto a la redacción de la Constitución. Sí, creo que los dos invitados dieron un poco en el clavo. Es difícil, ¿no es cierto?, almar, ¿no es cierto?, en esta Constitución, en esta nueva Carta Magna, cosas que realmente necesitamos sin modificar el sistema económico en el cual estamos viviendo, y no solamente Chile, sino que todo el mundo. Esto nació en los años 1954, 55, con un libro que se llamaba El crecimiento económico, un manifiesto no comunista, de que lo escribió Rostow, y que era el asesor financiero del presidente John Fitzgerald Kennedy. Y en ese instante se le impuso a todo el mundo del oeste, ¿no es cierto?, porque estábamos en la división entre el este y el oeste, con los rusos, que todos teníamos que seguir este patrón, ¿no es cierto?, de crecimiento económico sostenido. Y hoy día, por ejemplo, todo lo que vemos hoy día, y podemos leer este libro que no tiene más de 200 páginas,
incluso está escrito mucho de los eslogans que hoy día escuchamos en los comerciales. Y eso fue escrito en el año 1950. Y seguimos en el mismo paso. Entonces yo creo que lo que se dice aquí, creo que es fundamental. Nosotros como universidad, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que, como dice Nicole y como dice Vladimir, el pensamiento mercantil se impuso no solamente en la creación de carreras, sino que en la investigación también. Hoy día, si tú no escribes un proyecto a Fondesit, el que tú llames, Fondef, lo que tú quieras, si no tiene una aplicación en la solución, en una línea de producción, es muy probable que no sea aprobado. Más aún, en Chile nunca ha existido una área de financiamiento para estudiar los fondos oceánicos en aguas internacionales o aguas oceánicas nacionales. No existe. De hecho, para estudiar cualquier cosa que tenga que ver con oceanografía geológica, geología marina, tiene que postular al Código de Ciencias de la Tierra, y eso no es Ciencias de la Tierra. Entonces hay una ¿cómo se llama? Una rigidez mental que está tremendamente alienada con el sistema económico actual, que fue impuesto en el 1950, y seguimos en lo mismo, y esperamos, ¿no es cierto? Y es lo que opta la gente que se profesa a este modelo, que muchos ni siquiera lo entienden, pero saben lo que tienen que hacer. Es que la tecnología y los startups van a solucionar este problema y van a desacoplar, ¿no es cierto?, el problema que estamos viendo en nuestro planeta con los sistemas productivos para mantenerlo en forma sostenida y crecimiento exponencial. Lo que ustedes proponen creo que es fundamental y que toda la ciudadanía debería pensar cuando vayan a votar, ¿no es cierto?, de que tenemos realmente que hacer un trabajo bastante duro, pero tenemos que comenzar en alguna parte. Y ustedes los dos, Nicole y Vladimir, lo han expuesto muy claramente. Si no cambiamos la manera de hacer educación, es preescolar y superior, como en el caso nuestro en la universidad, en un marco donde el extractivismo, donde el neoliberalismo, ¿no es cierto?, es la base fundamental, no vamos a salir adelante, no importa cuántas constituciones hagamos. Muchas gracias. Para continuar con el diálogo, por supuesto también invitar a las personas que nos están viendo por el Facebook Live de Radio Watch, también pueden participar dejando sus preguntas. También dentro de lo mismo, tampoco pidiendo una respuesta muy precisa porque son temas que recién, bueno, ahora quizás vamos a tener toda la oportunidad de conversarlos más durante la redacción de la nueva Constitución, y queremos preguntarle su opinión al respecto. Es sobre la ciencia y su rol y cómo ven ustedes que pudiese tener un protagonismo dentro de la redacción de la Constitución y si lo han pensado. En el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece: toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Bajo ese, bueno, también considerando todos los años y las décadas que han pasado desde allí, ¿de qué forma creen ustedes que la ciencia y sus beneficios puedan tener lugar protagónico en la nueva Constitución? Les ofrezco la palabra y, por supuesto, pueden hablar libremente. La idea es generar un diálogo. Comenzando continuamos con el mismo orden, con Nicole Cornejo. Sí. Creo que se acopla con algún micrófono. Yo creo que tiene que ver con lo que yo exponía en educación. Por supuesto que la generación del conocimiento a través de la investigación en distintas áreas es sumamente relevante. Pero además que tiene que ser pertinente, ya lo decía, respecto a las necesidades que tienen las comunidades. Y por lo tanto, por ejemplo, la ciencia medioambiental, por supuesto que tiene que ser uno de los ejes fundamentales de cara a un nivel de explotación
del terreno que está sobrepasando cualquier límite y que hoy día tenemos desertificaciones mucho más aceleradas de las que debiésemos tener y tenemos comunidades completas abasteciéndose de agua potable por camión aljibe. Entonces, creo que se hace importante el desarrollo de las distintas disciplinas en términos científicos, pero de cara al bienestar de la ciudadanía, y ese debiese ser uno de los principios rectores, además del respeto irrestricto de los derechos humanos. Si logramos eso, creo que también estaremos contribuyendo con un granito de arena justamente para el proceso constituyente en términos de lo macro, que tiene que ver más con el cambio cultural que necesitamos vivir en Chile y que necesitamos reforzar a través de esta nueva constitución. Muchas gracias. Vladimir Riesco. Está apagado tu micrófono. Yo empecé a grabar, hacer mi campaña con unos videos que grabo con un palito de selfie. Pues entonces recorro la ciudad, salgo a andar en bicicleta, siempre a corto ejercicio, y ahí pillo lugares y grabo. Y el otro día estaba grabando un video sobre los humedales y al frente veo el acopio de chip de la portuaria Corral. Y me llamó la atención, y justo en aquella época se estaba discutiendo mucho la vacuna cubana Soberana 2 había entrado a tercera fase de producción. Y ahí contrastaba en ese video la diferencia entre un país pequeño, con menos habitantes que nosotros, con un montón de problemas internacionales, con una economía bastante complicada, pero que es capaz de generar cuatro candidatos vacunales: Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala, me acuerdo. ¿Qué diferencia con nuestro país que exporta palo picado? ¿Cachai? Nuestro país exporta piedra, palo picado. O sea, Chile tenía un nivel de desarrollo tecnológico proporcional en proporción a lo que existía en otros países del mundo superior, hasta a partir de los años 70 comienza a decaer. Y empieza a decaer porque Chile se centra fundamentalmente en criterios de mercado y básicamente entendiendo que nuestro país es solo un productor primario que produce commodities. Por tanto, tal como decía Sándor, la investigación se centra en lo que es productivo, pero en forma inmediata, sin plan, sin planificación, en el corto plazo. Entonces, en ese punto, yo creo que un criterio básico para definir qué se investiga, cómo se desarrolla la ciencia, es establecer un criterio de soberanía. Entender que como país debemos desarrollar soberanía alimentaria. Tenemos una de las principales reservas de proteína del mundo frente a nuestras costas, que es la corriente de Humboldt, pero nosotros nos asumimos un rol categórico como país para defender ese patrimonio del planeta que se nos ha regalado. Está ahí. Entonces nosotros debemos ser capaces como país de investigar, y para eso se requiere que el Ministerio de Ciencia tenga mayores recursos, tenga inyecciones mucho más potentes, que cuadruplique o quintuplique su presupuesto, y que los criterios de investigación sean basados en criterios de soberanía, de derechos colectivos, de fortalecimiento y desarrollo de crecimiento como país, de crecimiento real de la población. Ahora, pero ¿cómo se puede lograr aquello? ¿Cómo somos capaces de hacerlo? Yo creo que hay que trabajar en torno a tres ejes, o los criterios debieran ser tres. Por un lado, investigar en función de los intereses de las comunidades, investigar en función de los intereses soberanos que plantea el Estado, y también no olvidarse de los intereses del propio empresariado, porque acá si nosotros logramos generar condiciones para jugar en conjunto, pero en donde la batuta no la lleva el privado, sino que el Estado ordena y dirige a través de un plan definido, vamos a lograr un crecimiento importante en materia científica y tecnológica. De hecho, a pesar de lo paupérrimo del presupuesto y de los aportes del Estado, se investiga bastante, y si vemos, nuestra universidad tiene mucha investigación, a pesar de todas las dificultades con que se desarrolla esta actividad. Entonces, en este punto yo creo que es clave el asumir criterios de soberanía. Y así, por ejemplo, la soberanía alimentaria debe ser un elemento fundamental. Preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué subieron los precios de las legumbres el año pasado? Porque casi todas se traían de Canadá. El arroz se produce en Argentina o en Oriente. Imagínate los costos para el cambio climático. ¿Cuánta energía se pierde en trasladar esos productos de un extremo a otro del planeta? En circunstancias que nosotros perfectamente los podríamos producir en Chile. Pero ¿qué es lo que se hace con los terrenos agrícolas en Chile? Con las mejores tierras agrícolas. Se transforman en parcelas de agrado. ¿Por qué? Porque simplemente la agricultura no tiene buen negocio, salvo el sector lechero y algunos rubros muy acotados. Entonces ahí claramente hay un problema de soberanía alimentaria como país, que debe plantearse claramente el Estado y debe plantearse la Constitución. La Constitución fija principios, y esos principios, entre esos, deben incorporar estos criterios que van vinculados también a la investigación, a la investigación científica y tecnológica como un pilar fundamental para la construcción del país del futuro. Y ahí se requiere planificación y un rol activo del Estado, financiando, entregando ideas,
estableciendo criterios de soberanía, pero también actuando en conjunto con los otros sectores de la vida nacional. Muchas gracias, Vladimir Riesco Bahamonde, candidato a la Convención Constitucional. Estamos en Voces Académicas, el espacio del Sindicato de Docentes de la Universidad, en Radio UH. También nos acompaña Nicole Cornejo y también Sándor Mursou Flores, presidente del sindicato. Estimado presidente, ¿quiere también tomar la palabra respecto en específico sobre el lugar que pudiese tener la ciencia, sus beneficios en la redacción de la Constitución? Sí, creo que ambos invitados son muy complementarios a lo que voy a decir y creo que, como nos damos cuenta, no existe una respuesta fácil, tampoco existe una operacionalidad de esa respuesta fácil, pero creo que deberíamos ir dando directrices y creo que una es de empoderar al pueblo. Y el pueblo se empodera por educación, formal e informal. Y creo que un concepto que es fundamental en mi manera de pensar, que ha evolucionado en mi cabeza en los últimos años, es el territorio. Y el territorio lo defino muy científicamente como algo que llaman los gringos el home range. Es donde yo me muevo, ¿no es cierto? En un principio era hasta donde yo podía caminar durante el día, porque la noche ya no se veía, entonces tenía que pararme, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor ese era mi límite. ¿Por qué digo yo que es importante esto? Y no ha ocurrido solamente ahora, sino que en el pasado también. Supe por ahí, por ejemplo, que las 200 millas náuticas de la Convemar, que separa el límite de la zona económica exclusiva, fue definida porque era la distancia a la cual en ese tiempo, cuando se escribió esto, un barco pesquero era capaz de volver con los pescados sin que se pudran. Eso me habla claramente de lo que es el home range de los pesqueros en alta mar. Hoy día, por ejemplo, las comunidades originarias de este país tienen ese home range, que puede ser sus loft. La ciudad de Valdivia tiene ese home range. Cada barrio tiene ese home range. Por lo tanto, para mí, la ciencia tiene que, de una vez por todas, ¿no es cierto?, devolverle la mano a la ciudadanía que le otorga el financiamiento para hacer la investigación aplicada al sistema privado. Tiene que volver a quien está pagando los impuestos. Para mí, crear, ¿no es cierto?, dentro de esta Constitución, la noción de que una unidad de trabajo es un territorio, que puede ser de este tamaño o puede ser de este tamaño, pero es un territorio. Y eso va a depender, y eso es muy personal, y eso va a depender de cómo yo defina y quién es el que está definiendo ese territorio. Por ejemplo, en el caso como país, nosotros tenemos un territorio que habla de la tierra, ¿no es cierto?, y que separa en los Andes, pero cuando miramos hacia el oeste, tenemos el océano. Debería ser nuestro maritorio. Y deberíamos pelear por ese maritorio, porque ese maritorio es casi 3 veces en área, tomando en cuenta la zona económica exclusiva, de lo que es la tierra. Sin embargo, nuestra manera de pensar, y tiene una lógica, ¿no es cierto? Tiene una lógica de pensamiento. Yo me preocupo más de mi casa, de mi patio y de mi jardín, y de lo que está fuera de mi jardín, y a lo mejor 2 o 3 cuadras más allá. Pero eso no mantiene, ¿no es cierto?, a toda la población. El 60% del oxígeno que respiramos viene de los océanos. No viene de los árboles, y de los árboles menos. Hay más oxígeno producido en el pasto que en los árboles. Sin embargo, hay grupos, ¿no es cierto?, que están haciendo lobby por los bosques. Está bien. Si ponemos bosques nativos, totalmente de acuerdo. Pero ese concepto de territorio maritorio, creo que para mí sería fundamental que quedara implantado dentro de esta Constitución como esos objetivos principales, ¿no es cierto?, directrices principales de discusión, no importa cuál sea el problema, pero que esté siempre presente como una directriz de cuál es la base de la que estamos hablando. En términos geográficos, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De una cuenca? ¿De un río? ¿De un humedal, como mencionaba Vladimir? Valdivia es un humedal.
La Universidad Austral de Chile, siempre lo dije hace muchos años, 2004, 2005, debería ser la universidad donde los mejores ingenieros, ambientalistas, agrónomos, forestales, veterinarios del mundo en agua, porque vivimos en el humedal. Y el resto dejemos en las otras regiones. Tenemos la riqueza de este país, de que tiene una gradación latitudinal, geográfica y climatológica. Refortalecemos las cosas por lo que el planeta nos está diciendo. ¿Por qué tenemos que tener a lo largo de todo Chile, en cada una de las regiones, las mismas carreras universitarias? Porque como decía Nicole, como decía Vladimir, se transformó en un negocio. Y no en una respuesta a quién está dando la plata para que eso ocurra, que somos nosotros los que pagamos impuestos. Y no son las privadas. ¿Por qué? Porque las privadas tienen todo su mecanismo para esconder y aumentar pérdidas, de tal modo de no pagar impuestos. En cambio, nosotros, los que estamos aquí presentes, ganamos una miseria de salario y tenemos que pagar nuestros impuestos todos los años. Y muy pocos de nosotros recibimos plata de vuelta de ese impuesto interno. En cambio, las privadas reciben todo de vuelta, incluso garantías, porque saben jugar con el sistema. Esa plata de los impuestos que estamos nosotros invirtiendo en ciencia tiene que ser como boomerang, tiene que volver al pueblo, tiene que volver a la sociedad. Nicole, yo sé que tú trabajas en el área de salud, no hemos hablado nada del área de salud. Ese es un temazo que el COVID hoy día ha demostrado, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo neoliberal, cuán fracasado es el sistema. Todos los países en Europa, donde tú lo llames, el sistema de salud ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque nunca se pensó invertir, ¿no es cierto?, para el pueblo. Porque esos son gastos perdidos. ¿Cómo voy a tener 200 camas de UCI si las uso, no sé, por 20 al año? Pero nunca se piensa que pueden ocurrir este tipo de eventos, que va a ocurrir una y otra vez de aquí para adelante. La realidad nuestra cambia y esa es mi opinión muy personal, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, también la plata de los impuestos tiene que volver al pueblo, tiene que volver al ciudadano que forma una nación. Como decía alguien, cuerpo sano, mente sana. Sin un cuerpo sano, nuestro país no va a poder tener una mente sana como la de ustedes, que yo los admiro por presentarse como candidatos, para generar una sana constitución en el beneficio de todo el país. Muchas gracias a Sándor Murso Flores por sus palabras. Estamos en Voces Académicas, el programa del Sindicato de Docentes de la UACH, por Radio Universidad Austral de Chile. También aprovechamos de agradecer también al equipo de Radio UACH, a Toño Martel, a Diego Castro, que están en sus últimos minutos de su jornada laboral aquí acompañando y apoyando nuestro programa. Y para despedir y ofrecerle las palabras por última vez, pero también respondiendo a las preguntas que han surgido en el Facebook de la radio. También, bueno, quizás si tienen también la oportunidad de revisarlo, también pueden leerlo completamente. Rodrigo, y por favor, candidatos, digan cuáles son sus códigos en su votación, porque yo no sé que hay unos números y unas letras. Creo que sería importante que la ciudadanía, la comunidad universitaria supiera, ¿no es cierto?, de que ustedes están peleando, ¿no es cierto?, y dando la cara como delegados constituyentes para que tengamos un futuro mejor para nuestra progenie. Uh-huh. Bueno, hay varios comentarios, también hay diálogo en el Facebook de Radio Watch, y voy a leer algunas de las preguntas que han llegado. Daniel Velázquez, ¿cómo se puede democratizar la ciencia? ¿Depende exclusivamente del trabajo de profesionales? ¿Cómo la ciudad se puede relacionar a su desarrollo y qué principio constitucional podría asegurarlo? Xiomara Alejandra, ¿qué opinan sobre académicos de la universidad que tienen la escoba medioambientalmente con sus inversiones privadas? Ahí también menciona un caso en particular. ¿Cómo le hacemos frente a la colonización de la ciencia por parte de las grandes empresas? Por ejemplo, las salmoneras. En la UACH esos proyectos están prácticamente asegurados, mientras que en salud y medio ambiente sigue habiendo precarización. Verónica Andrea, Sándor, estoy tan de acuerdo contigo, pero ¿cómo hacemos para mejorar?
eso con respecto a las preguntas que hay recientemente, agradecemos la participación de las personas. Para el directorio del sindicato también es muy importante la interacción en las redes sociales y pronto tendremos también novedades respecto a eso y también su relación con este programa. Vamos a ir implementando algunas cosas para para continuar con este ánimo de dialogar y compartir. Y también, por supuesto, con otros candidatos y otras candidatas que también les interese venir al programa. Entonces, abro, bueno, no sé si pudieron anotar algo o tienen acceso al Facebook para que puedan hacer sus... Yo no tengo acceso al Facebook. Ya. Bueno, hubo una directa para usted Soy un boomer, así que no me pidan tanto. Una directa para usted que fue de Verónica Andrea de Sándor. Estoy tan de acuerdo contigo, pero ¿cómo hacemos para mejorar? Eso, bueno, le ofrezco la palabra ya por última vez debido al tiempo, pero por supuesto que son temas muy interesantes y que pueden dar para mucho más. Quizás, bueno, también le aprovecho a comentar por si pueden hacer alguna referencia. También el diálogo iba buscando llegar también de manera cada vez más particular también para hacer referencia a la Universidad Austral y cuáles pudiesen ser sus efectos en su quehacer cotidiano. En la redacción de la nueva Constitución. Bueno, también las preguntas tienen que ver con casos de la UACH, entonces también puede ser una oportunidad para finalizar con reflexiones al respecto. Así que en el mismo orden que hemos ocupado en todo el programa, le ofrezco la palabra a Nicole Cornejo Pino, candidata a la Convención Constitucional, y también, bueno, ella nos va a contar su lista y su número. Oye, yo creo que esto es una trampa porque Sándor tira una bomba al final del programa y uno no va a alcanzar a decir todo lo que uno quisiera decir. Así que, Sándor, solicito formalmente ser nuevamente invitada a tu programa o a tomarnos... De todas maneras. Mira, solo respecto a la importancia y cómo lo hacemos, un poco respondiendo quizás a esa pregunta, yo creo que estando. Creo que no podemos dejar de estar. En los tiempos en que la cosa se ve más nebulosa, la respuesta siempre tiene que ser más democracia. No nos tenemos que perder ahí, porque voladeros de luces van a haber. Caudillismo en este momento de río revuelto también. Entonces es importante, analizando también parte de nuestra historia, el entender que necesitamos otra forma de organizarnos. Pero en esa organización no tiene que ser solo en el discurso, sino que tiene que ser en la práctica. Y creo que a partir de la base de que la nueva Constitución se va a escribir en un órgano paritario, a mí me parece que partimos con un buen pie gracias al movimiento de mujeres a lo largo de Chile. Creo que también se hace necesario un cambio de paradigma, de entender que la salud no es solo la falta de la enfermedad, sino que la salud es el bienestar de las personas. Y además que se nos olvida una cuestión súper importante y muy básica, que somos mamíferos. Nosotras y nosotros vivimos en comunidad. Estamos preparados para hacer eso. Entonces, hemos caído en tanto individualismo, esto a propósito de la fuerza, de la sangre y de mucho odio, lamentablemente, en nuestra historia, pero es importante ver la historia y ver cómo la vamos arreglando. Y creo que estando y construyendo nuevas formas de hacerlo, me parece que es súper importante. Y también apelo a este rol de la universidad, al rol público que muchas veces me ha tocado incluso defender y que defendí con mucha fuerza desde la presidencia y la CONFECH en la Federación de Estudiantes, y por lo tanto me parece fundamental el que la Universidad Austral de Chile no se quede atrás en el debate. Creo que hemos sufrido en el último tiempo como institución justamente una falta de visión política respecto al para qué queremos educar, y es así como se nos cuela el mercado por todas las puertas y las ventanas, y por lo tanto me parece que los sindicatos, la federación, los centros de estudiantes hoy día deberían estar o debiésemos estar más activos que nunca respecto al debate constituyente. Y un abrazo grande a quien esté controlando en la radio y al Toño y a todos por invitarnos también al sindicato, y quedamos con más conversas pendientes. Mi lista, yo voy por la lista del pueblo, la lista de independientes que juntó la mayor cantidad de patrocinios en la región, más de 2.600 voluntades,
nos ha ido súper bien, estamos muy agradecidas y nos van a encontrar en la papeleta como la lista XD. Un abrazo. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Nicole. Dejamos ahora entonces a Vladimir Riesco. ¿Está apagado? Estimado, sí, tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, ya. Importante, me interesa cerrar haciendo una reflexión respecto al rol de nuestra universidad. La Universidad Austral de Chile es el principal empleador de la ciudad. Es la empresa, si usamos solo un criterio de empresa, es la empresa más grande de la región y la más gravitante para los destinos de Valdivia. Si la empresa, el otro día calculaba, fantaseaba, yo decía, ¿qué pasaría si la universidad quebrara producto de estas circunstancias que estamos viendo ahora? La ciudad se va al carajo. Ya, la ciudad se va al carajo porque cuando se produce la quiebra de todas las industrias del cuero y el calzado, luego de las empresas forestales de los 70, la metal mecánica durante la época de la dictadura militar, quedó solo la Universidad Austral de Chile. Y esta ha sido la que le ha dado sustento a la ciudad, con todos sus defectos y con todas sus debilidades. Ha sido gravitante. Y por lo mismo, entonces, todo lo que pase en la universidad va a ser clave para todos nosotros, porque nosotros nos vamos a quedar acá, no nos vamos a ir nunca. Entonces, es importante tener en cuenta que lo que vamos a trabajar en la Convención Constitucional va a tener en vista, entre otras cosas, la defensa, protección y fortalecimiento de nuestra universidad. Y eso implica su vinculación con nuevas formas de desarrollo, haciendo realidad conocimiento y naturaleza, que es nuestro lema, y esto tiene que ser llevado a la Convención Constitucional vinculada estrechamente a un rol activo del Estado en la promoción de una nueva educación distinta que permita construir un nuevo sujeto social, sujeto colectivo. Y eso hoy día no lo tenemos. Chile logró construir un imaginario colectivo durante un periodo de su historia, eso luego fue aniquilado a sangre y fuego por la dictadura, luego por los gobiernos de la Concertación que fortalecieron ese modelo individualista y neoliberal, y aquí estamos, donde nos llevó ese individualismo y neoliberalismo. Resolvimos algunas cosas en el país importantes, el hambre, por ejemplo, pero por otro lado nos sometimos a una profunda miseria espiritual en la que estamos insertos hoy día y en donde no tenemos una clara certeza de dónde vamos. Somos el país que tiene unos altos índices de enfermedades, de estrés y otras enfermedades del alma, como dicen los viejos, producto de la sobreexplotación. ¿Ya? Entonces es clave hacer un cambio de giro, un cambio de clave. El combatir esa sociedad individualista que se fue entregada como el principal paradigma por una sociedad colectiva, un Estado protector. Para eso estamos. Bueno, yo voy a la lista IQ, voy con el número 33. Nosotros somos un equipo, nuestra lista va encabezada por Aurora Delgado, que es dirigente del Trabajadores de la Salud, por el movimiento No Más FP, Marisol Torres, que es dirigente sindical de Paillaco, de las manipuladoras de alimentos, Vladimir Manzano, dirigente del Colegio de Profesores, Felipe Pino, dirigente de Valdiversa, Daniela Milanca, dirigente ambiental y de la educación de los lagos, y un servidor. O sea, hemos tratado de trabajar en equipo, formar una estructura. Yo soy del Partido Comunista de Chile, no me las voy a andar dando de independiente, no creo en eso. Yo creo en el compromiso y en la militancia, y creo que hay que estar orgulloso de contarla. Tenemos 103 años de historia que podemos exhibir al país con errores y aciertos, pero tratamos de representarlos con mucha dignidad a este pequeño y glorioso partido, respecto al cual me cierro diciendo que murió un viejo muy querido de nosotros, el viejo Darío, hoy día. ¿Ya? Y hoy día también se cumple un aniversario más de la muerte de Guerrero Parada y Natino y de los hermanos Vergara Toledo, Rafael y Eduardo Vergara, que marcaron nuestra vida, en nuestra historia personal. Entonces creo que esa historia también debe estar presente, ha sido olvidada, ha sido considerada algo añejo que ya no tiene nada que aportar al país. Humildemente creo que todavía tenemos algo que aportar a la patria. Y eso, muy agradecido por la invitación y siempre disponible para conversar estos agradables temas con todos los contertulios de esta mesa y en particular con Sándor, que siempre nos tira sus temas de fondos marinos y otros temas muy interesantes que a mí me han abierto harto la mente frente a esos nuevos temas. Eso, muchas gracias. Gracias, Vladimir Riesco. ¿Rodrigo? Sí. ¿Está apagado, Rodrigo? ¿Ya? Sí, ¿sí? ¿Nicole? Sí, solo para responderle a Sándor, un grupo de dirigentes nacionales y locales de pescadores artesanales tienen la propuesta de la Constitución
el mar en la Constitución, y ellos se están juntando con todas las listas a constituyentes justamente para poner el tema sobre la mesa. Entonces, para que también sepas que ese tipo de articulaciones están existiendo. Muchas gracias. Sí. Y solo para despedir el programa... Si puedes conectarlos, mándale mi correo y mi email, porque yo encantado de cooperar con ellos. Dale. Y aprovecho de dejarle la última palabra y concederle despedir el programa y a los invitados, a nuestra invitada. Y también, bueno, yo solo decir que más información del Sindicato de Docentes y este programa en www.sindocwatch.cl. Y este programa este semestre va a ir todos los días lunes en vivo a las 20 horas. Así que, estimado Sándor Murzo, lo dejo para que despida esta edición de Voces Académicas. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a repetir nuevamente, entonces, si no me equivoco, es XD Nicole Cornejo y EQ como de IQ, right? De Intelligence Quote, es Vladimir. Así es. Creo que así es. Entonces, muchas gracias a ambos. Ha sido un placer, Nicole. Yo no le conocía, a Vladimir sí lo conocía. Creo que si salen electos, tenemos buena gente de la región en la Constitución y que van a hacer un muy buen trabajo, y me siento orgulloso de participar en esto. Me gustaría responderle a la persona que cómo hacemos para mejorar. En este minuto, a nivel local, estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de cambio de estatuto de la universidad. Ahí podemos hacer un cambio fundamental, ¿no es cierto? Eso es la parte local. En la parte regional, creo que tenemos que hacer un cambio dramático desde el extractivismo a una economía planetaria amigable como la circular. Y no solamente significa reciclaje, circular no significa reciclaje, es una parte. Industrialización urbana, minería urbana, ¿no es cierto? Y lo más importante, creo que lo mencionó Nicole y también lo mencionó Vladimir, es este paso que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que es del individualismo a nosotros. Y en eso el neoliberalismo ha sido un campeón, en transformar el nosotros en me, como dice Beyoncé, me, myself and I. Así que en ese predicamento yo quiero nuevamente agradecerle a ambos la participación, y esperamos que tengamos una nueva discusión de nuestra voz académica, y quedamos abiertos a sugerencias de cualquiera que quiera entablar, incluso traer el tema al tapete de lo que ustedes consideren necesario. Lo digo eso porque la Universidad Austral de Chile no puede quedar ajena a este proceso tan importante como es la gestación de una nueva Carta Magna. Así que me despido, le dejo la última palabra a don Rodrigo, y muchas gracias a ambos. Bueno, solo muchas gracias, por supuesto, también, y por la valiosa atención, el valioso tiempo de todas las personas que se conectaron y también que nos sintonizaron por la 90.1 FM. Así que muchas gracias, reiterar también el agradecimiento a la gente de la radio, a Toño, a Diego, y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile.
Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 21, 3 minutos. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. En pandemias, aluviones, terremotos o cualquier otra emergencia se afectan derechos humanos como la salud, el trabajo y la alimentación. Cuando esto ocurre, el Estado y todas las instituciones públicas, como los municipios por ejemplo, deben tomar medidas para disminuir estos efectos negativos y garantizar los derechos de todas las personas. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás. Y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. Centro de la Mujer Valdivia, ubicado en calle Camilo Enríquez 280. Llámanos al 981-925-709. Recuerda, no estás sola. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Evite tocar sus ojos, nariz y boca. Evite saludar con la mano o dar besos. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida a UACH 2021, un recorrido que está por comenzar. 15 de marzo, lanzamiento web de Bienvenida Institucional. Desde el 15 al 19 de marzo, actividades de inducción a la vida universitaria. Desde el 8 al 31 de marzo, postulación web al beneficio de conectividad UACH 2021 en el portal www.dauach.cl. 22 de marzo, inicio de clases en modalidad no presencial. Bienvenida a UACH 2021, un recorrido que está por comenzar en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Libros con Causa, un programa de ediciones Universidad Austral de Chile y Radio Universidad Austral de Chile, conducido por el periodista Víctor Godoy y el director de ediciones Universidad Austral de Chile, Yanko González.
Acompáñanos a conversar con autoras, autores y todos los cómplices de sus libros. Cada viernes a las 11 horas en el dial 90.1 FM y también vía Facebook Live y YouTube. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Usted está en compañía de Radio Universidad Austral de Chile. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun, dirun, di. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libre.